un cordial saludo a tu amable audiencia. Aquí estamos en compañía de Raúl Ramírez, doctor. Queríamos conversar con usted con relación a la causa y a esta decisión de realizar un nuevo juicio a su defendido, el cura Félix Miranda Gamarra. La Corte Suprema de Justicia ha declarado en este caso inadmisible la casación que ustedes plantearon, doctor. ¿Cómo toman eso como defensa? Y bueno, yo respeto, ¿verdad? Pero voy a justamente sería la copia hoy y voy a analizarlo. De hecho, el fallo salió de manera dividida, nuevamente dividido. Y como siempre lo manifesté y tengo la firme convicción de que el juicio que se le hizo al cura está totalmente viciado, está politizado. Hay senadores que presionan al actual presidente del jurado de enjuiciamiento. Hay magistrados que se excedieron, inclusive adelantaron que se tiene que incrementar la sanción. ¿Y cómo se va a incrementar la sanción cuando el caudal probatorio es insuficiente? Generó duda. El hecho de que un miembro del tribunal haya declarado la inexistencia del hecho y que no se corroboró la versión de la supuesta víctima, y siempre lo sostengo y lo voy a ratificar, porque algún día va a salir la verdad a la luz, de que los elementos probatorios que fueron incorporados no tienen la suficiente entidad, y todos los elementos desincriminatorios que tuvo la defensa y puso a disposición fueron prescindidos, no fueron valorados. Eso es lo triste del sistema de justicia, que no hay hoy día credibilidad, porque los razonamientos no son lógicos y no se compadecen con los elementos probatorios, no se analiza, no se razona cada uno para merituar y confrontar con otras pruebas, porque la inocencia de un ciudadano se tiene que respetar, la prueba tiene que ser irrefutable, concluyente, a los efectos de que se pueda desvirtuar la presunción de inocencia. Doctor Raúl Ramírez te habla. En este caso, sí, doctor, en este caso, ¿usted cree que la condición de sacerdote influyó demasiado para la condena? Yo le voy a decir hay un conjunto de elementos de que hay que valorar. Tal vez en su misión pastoral ha realizado actividad política. Yo no puedo tener la certeza suficiente, porque no lo sé, pero de acuerdo de todos los movimientos de que existen, hay un condimento político detrás de él. Lamentablemente, porque yo le voy a decir una cosa, el chico nunca se acordó cuándo ni dónde fue. Primero va a declarar la versión primigenia, que dijo que fue después de cumplir sus 14 años. No. La defensa técnica demostró, no señor, el hecho ocurrió cuando él ya era adolescente, se tiene que tipificar como un acto de homosexuales. Entonces, alegremente va a ampliar su declaración primigenia en la investigación eclesiástica. Lo afirmó, lo ratificó, había escribano, había psicólogo. Entonces, toda esa alteración, como dice el fiscal, mi hijo, para que diga después que le cuente todo al cura, que también antes me tocó. ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Nunca supo manifestar eso. Y además de eso, hay una prueba relevante, de significativa trascendencia, de que no se realizó cuál es la cámara Gesell. No se hizo un estudio victimológico. Son elementos de juicio que van a arrojar luz suficiente para generar certeza positiva en los juzgadores. No se acopió esas pruebas. Entonces, es muy subjetivo todo, el que se apoyó el tribunal, que el chico no miente, cuando hay elementos de juicio donde están documentados instrumentos públicos que él también le maltrataba de bandida, a su madre le descalificaba. Por eso es lo que me sorprende el nivel de la magistratura, que lamentablemente hoy no hay laboriosidad, no hay capacidad
no tienen solvencia en el sentido del razonamiento de las pruebas que tienen. Y el ciudadano, yo como ciudadano, y más todavía como abogado, me sorprende cada día más el nivel de los magistrados y las instancias judiciales también, que justamente nuestro sistema judicial es ineficiente porque está politizado. Entiendo, doctor. Doctor, en este caso, ¿nos podría recordar los antecedentes del por qué su defendido se encuentra, en este caso, procesado y va a afrontar un nuevo juicio? Y fue un hecho que no tuvo, primero, no hay día, no hay hora, y solamente el lugar. Supuestamente un hecho de manoseo, que no se pudo determinar, porque ella era una adolescente, 16, 17 años tenía al momento que declarar, y no precisó cuándo, ni dónde, ni cuántas veces fue. Él en forma genérica, vaga, imprecisa. Sí, él también me manoseó antes, pero ¿dónde? ¿Cuándo? Ese tiene una relevancia jurídica que a partir de donde se cometió el ilícito que el ciudadano tiene que saber para ejercer su derecho. A él, todo el que comenzó el proceso, que un hecho ocurrió el 28 de septiembre en Edelira. Y en cambio, el muchacho dice que después de su cumpleaños fue el que le hizo masturbar. Después la masturbación cambió de que le manoseó, porque esa masturbación ya fue en el momento de que él era adolescente. Entonces, hay circunstancias de que todo orienta hacia una manipulación. ¿Por qué? Porque ellos, su madre y el grupo de testigos fueron el 15 de septiembre a denunciarle al padre ante el obispado en Encarnación. No tuvieron una respuesta positiva. Entonces, ¿cuál fue la mejor opción? Una semana posterior, el 22 de septiembre, en el colegio él denuncia el hecho de que supuestamente, y justamente esos periodos de sospecha y las amenazas que la madre hacía, que no estaba solo, que ya había gente en contra de él, elementos probatorios que son de significativos, que fueron rescindidos, tenían a disposición para que valoren. Hay una valoración sesgada, solamente las incriminatorias, lo que desincriminan los hechos, no tuvieron la suficiente capacidad. Por eso están afuera hoy dos magistrados, y el que votó en disidencia es el que quedó. Entonces, a mí esto me genera algo ilógico, es de todo lo que se da. Y después, un tribunal de apelación sin razonar las pruebas, solamente sin amerituar si el razonamiento fue correcto, que tenemos, como le voy a decir, el elemento probatorio de la declaración que no fue corroborada. Hay otro que fue incongruencia, donde el mismo tribunal dijo, el que juzgó en otra causa de abuso sexual, que tenía que corroborarse, anuló, porque necesitaban otras pruebas para confrontar, y se necesita de elementos de juicio relevantes, no porque es contramuro, y los testigos indirectos te van a dar una presunción, pero no hay una certeza, y todos los testigos que fueron a declarar en contra del padre tenían enemistad, había odio, había éncono. Y aparte de eso, le voy a decir que la víctima de un abuso, porque yo fui fiscal y tengo la experiencia vivida con varias víctimas, las víctimas no verdaderas no quieren saber nada, nunca quieren volver a verle a su victimario. ¿Cómo va ahí el chico cuando las reglas internacionales de las Naciones Unidas dicen que lo menos posible deben comparecer a los estados judiciales para que no se pueda confrontar con su supuesto victimario? Y sin embargo, se va a la audiencia preliminar, se va solo a la fiscalía, estuvo ahí en el momento que se hizo la reconstitución, declaró varias veces, declaró en la investigación eclesiástica, en la fiscalía dio la misma versión, ratificó, y posteriormente va y amplía. Entonces, yo no veo que la persona que está estigmatizada dejan, porque yo tengo la experiencia de una nena de que temblaba en el lugar donde ocurrió el hecho del supuesto abuso que fue víctima ella. No quería, y habían dos psicólogos que le tenía que contener, pero se va alegremente, va en escenarios culturales, se va a ejecutar, a cantar
Y yo no veo cómo va a ser estigmatizado o evaluado a una persona que es víctima de un abuso. Son reacciones totalmente incoherentes, ilógicas, irracional, que no se dan en este tipo de hechos que tiene que ser la víctima. Todo lo contrario, tiene novia, se iba con sus amigos, eran en pruebas que en fotografía de su Facebook, como decía, yo ya sé toda la verdad, y me dice, ¿cómo yo voy a mentir? Es como una fotografía que expresaban su forma de pensar. Por eso a mí me sorprende nomás el nivel de nuestros jueces hoy día, de que no confrontan las pruebas para poder darle un valor real, objetivo, lógico, jurídicamente hablando. Ese es el problema de nuestra magistratura. Entonces nadie va a cuestionar cuando un fallo tiene argumentos sólidos, apoyados en la realidad, en la verdad. Y cuando no es así, generan dudas, socavan la credibilidad. Por eso yo le digo, hay elementos que se tiene que tomar en cuenta para cada tipo de hecho punible, y este hecho punible es algo especial, es diferente, se necesita mucha inteligencia, mucha experiencia para analizar, porque hasta los informes, el informe psicológico, mienten algunas veces, se ponen en el lugar de la víctima y son los que quieren afirmar que el hecho ocurrió, cuando eso es facultad de los magistrados de comprobar si la veracidad de la existencia o no del hecho. Doctor, ¿en qué año fue? Me dijo 28 de septiembre, ¿de qué año? No, el supuesto hecho ocurrió el 16 de octubre. ¿De qué año? Del 2016. 2016. ¿Y la denuncia se hizo 28 de septiembre de qué año? No, la denuncia se hizo el 6 de octubre y nosotros al día siguiente nos pusimos el 7 de octubre. Usted hizo no, padre, el hecho no. Entonces, al día siguiente... 6 de octubre del 2016 también. Estamos hablando del 2016. Pero la denuncia se hizo el 6 de octubre de qué año, el 2017. No, el 22 de septiembre. Yo te voy a decir, primero el 15, te voy a decir la cronología. El 15 de septiembre fueron a denunciarle al cura profesores, docentes que tenían conflicto con el padre. El 22 de septiembre denunció a la escuela. Ahí estalló que supuestamente él lloró, que ahí manifestó que fue abusado, que el padre supuestamente le masturbó. Y de ese 22 de septiembre al 28, posteriormente remitieron los antecedentes a la fiscalía. Y a partir de la comunicación del 6 de octubre, nosotros el 7 de octubre yo me fui, le acompañé al cura y nos pusimos a disposición, hemos entregado el celular para que se investigue, porque esos son elementos categóricos para ver todo tipo de relacionamiento con los mensajes. Y ahí le estoy diciendo, esos son los hechos, otros elementos que tenían los chats, que absolutamente ninguna tenían algo lascivo, que es una conducta inmoral, todo lo contrario. Y eso es lo que a uno de repente le hace sentir mal cuando no hay una valoración integral, conjunta de las pruebas. Doctor, entonces, ¿usted ahora qué van a hacer? ¿Van a someterse al nuevo juicio? ¿Cuántos años la Fiscalía había pedido ahí primero? 5 años. 5 años. O sea que va a pedir seguramente otra vez. Y va a pedir, pero yo le voy a decir, ¿cómo va a pedir 5 años una persona que es primario? Primeramente es la objetividad, la racionalidad. La pena tiene que ser racional, proporcional. ¿Qué daño hay? Dice supuesto manoseo, no se sabe ni cuándo ni dónde. No hizo la cámara Gesell, no hay un estudio victimológico que pueda determinar el daño. Doctor, ¿y ya hay tribunal? No hay todavía. Eso se tiene que notificar y remitir, después posteriormente se va a fijar. Y yo voy a ver si es que continúo o no con la defensa, también con mi cliente, porque tiene una derogación y hasta encarnación. Por eso ese es mi punto de vista. Por eso a mí me sorprende cómo la arbitrariedad, el abuso del poder de que hace el ministerio. No es porque uno no le quiere, va a pedir 5. ¿Por qué va a pedir 5? Que es un elemento primario que es de singular relevancia, no tener antecedentes,
principio de la resocialización, los derechos constitucionales que uno le tiene que recuperar, no es que enviarle al fondo. Y esos son los criterios desacertados, inhumanos, porque la ciencia penal tiene que humanizarse, no es la solución de meterle en la cárcel, sino que no quede impune. Y más aún cuando los elementos que tienen que se apoya la fiscalía es la sola versión de la víctima y la psicóloga, que todo fue manipulado. Nosotros queríamos tomar intervención, queríamos analizar, hacer preguntas. Hay dictámenes psicológicos que se confrontaron, hay estudios socioambientales que ninguna mención le dieron. Y por eso a mí me sorprende que 2-1 de, Ramírez, Candia y Carolina, ¿verdad? Esos son esenciales, la violación del debido proceso. Entiendo, doctor. Y bueno, vamos a esperar entonces que se sortee el tribunal y vamos a ver si sigue en la defensa. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Yo quiero que le pregunten al fiscal qué hizo, cuáles son las pruebas, cuáles son las pruebas concluyentes que hay. Yo quiero usted que lea el fallo, el voto del juez disidente. Ahí ya genera una cierta duda. ¿Ves? Inclusive yo solicité que se le investigue al fiscal. No es así nomás que se tiene que, porque uno tiene una atribución, va a hacer uso y abuso de eso. Tiene que actuar de manera objetiva, apegado a la legalidad, con responsabilidad, con seriedad. Ya. No se puede jugar con la libertad de una persona. Después la vida, la libertad es lo más preciado que tiene el ser humano. Y eso se tiene que tratar de entender, que no, cuando no se demuestra de manera categórica, concluyente, no se puede juzgar. Acá toda una institución, una comunidad que pusieron en conflicto y siguen todavía por la mala gestión del órgano judicial. Y yo lo digo con el derecho constitucional, lo critico, es un derecho que lo voy a hacer, de jueces inútiles que están afuera y esos miembros del tribunal, que todo cuando eso que Baqueta fue el presidente del tribunal, del juzgado de enjuiciamiento, ordena que se eleve la pena. Y esas son las cuestiones que ya afectan la independencia, la imparcialidad de los magistrados. Obedientemente dice, no, acá el juez se equivocó, la sanción tiene que elevarse, cuando eso no es su facultad ni su competencia. Esos son actitudes groseras de los magistrados. Uno ya tiene el rodaje, ya la experiencia de mi vida, y lo hablo yo no tengo temor a decir que son unos irresponsables, que no se actúa, porque alguna vez ellos van a tener sus hijos, sus hermanos, sus padres sentados en el banquillo y van a querer que se respete su presunción de inocencia, y no va a tolerar que otro dé instrucciones que se le eleve la pena cuando ni siquiera se acreditó el hecho. Ya, doctor. Muchísimas gracias, doctor, muy amable por esta comunicación, muy amable, gracias. Cuando guste. Okay. Lo escuchaste aquí en PDS. Lo que manifestaba entonces la defensa del cura, que